¿Alguna vez te despertaste en medio de la noche con la sensación de no poder moverte, no poder respirar? ¿Te sentiste observado? Como si fuera una pesadilla de la que no podés escapar. Tranquilo, no sos el único. Mi primer episodio de parálisis del sueño que voy a contar, que fue creo que el que más me marcó, era chiquito, habré tenido 10 o 12 años por ahí, entre 10 y 12. Me despierto, o eso creía yo, y no me puedo mover, y yo veía alrededor de la pieza, toda la pieza, y también veía desde mi perspectiva de acostado, y lo primero que intenté hacer era moverme. Claramente no pude y empecé a llamar a mi mamá, hasta que sentí que pude gritar fuerte, que en realidad no había gritado porque me desperté y solo lo había susurrado. Cuando tenía 9 o 10 años, que había ido a dormir a lo de mi papá, y habíamos visto una película de terror, y para esa noche, como no había muchas camas, tenía que dormir con mi hermanastro, y esa noche tuve la primera parálisis del sueño, que fue a mitad de la noche. Realmente nunca me desperté, me volví a dormir, y yo sentía, había una luz, era como la luz de la cocina, por así decirlo, pero yo sabía que no era la luz de la cocina, porque estaba todo apagado. Y yo sentía el cuerpo de mi hermanastro, que estaba durmiendo del lado de los pies, y yo lo pateaba, pero realmente no lo estaba pateando. Era como si yo sintiera el movimiento, pero no lo estuviera haciendo. Y después de eso intenté seguir durmiendo, después de 10, 15 minutos, porque fue bastante larga, y pude dormirme de nuevo, y al otro día amanecí y lo tomé como si no hubiera pasado nada, porque pensé que era un sueño o algo así. La llamada parálisis del sueño tiene que ver con una incapacidad para realizar movimientos voluntarios mientras el sujeto se encuentra durmiendo. Cuando uno se da cuenta que está soñando, es decir, el estado de conciencia, uno podría decir, no está lo suficientemente deprimido, es decir, hay un cierto nivel de conciencia activo y el cuerpo está inhibido en sus funciones de motricidad. Ahí es cuando aparecen los fenómenos estos del sueño, llamada la parálisis del sueño. Es decir, la parálisis es una parálisis a nivel de la motricidad y no del sensorio. El sujeto siente, y de allí las manifestaciones que muchos conocerán como, en términos de pseudoalucinaciones, ¿no? Desde presencias, sonidos, olores, y muchos de estos contenidos son para el sujeto amenazantes. El sujeto entonces se siente atrapado dentro de su cuerpo, porque algo de esos contenidos se vuelven amenazantes, pero no puede despertarse, correr, moverse y alejarse de eso que siente como un estímulo amenazante para él, pero que está dentro de sí mismo. Aunque suena un hecho de la modernidad, la parálisis del sueño ocurre desde la antigüedad, como se puede observar en la pintura de Henry Fuseli, The Nightmare, de 1781. Un diablo sentado sobre una mujer oprimiéndole el pecho sin dejarla respirar ni moverse. Y en 1664, años antes de que Fuseli retratara este fenómeno, un médico holandés trató a una paciente que había sufrido parálisis del sueño y describe lo que la mujer padeció. Me contaba que creía que era ahogada por un misterioso perro o que un ladrón misterioso se acostaba sobre su delicado pecho, de modo que apenas podía articular palabra. Cuando intentaba deshacerse de la carga, no podía moverse. Antiguamente, muchos asociaban la parálisis del sueño con las mujeres a las que acusaban de ser brujas. Al analizar la palabra anglosajona nightmare, se descubre que está formada por dos partes, night y mer. Esta última proveniente del nórdico antiguo Mara, un ser sobrenatural generalmente femenino que por las noches se postraba en el pecho de hombres y mujeres cuando dormían. En Europa creían que los síntomas de la parálisis eran indicios de que las que lo sufrían en su mayoría eran mujeres y brujas.
también en los juicios de Salem, donde acusaban a inocentes mujeres por el simple hecho de sufrir una parálisis del sueño. En muchos casos se relacionan las parálisis del sueño con abducciones extraterrestres. En un estudio de 1993 se demostró que más del 60% de las experiencias de abducciones eran a causa de las parálisis del sueño que se sufrían. Otro estudio de 2008 obtuvo como resultado que las personas que dijeron haber sido abducidos por extraterrestres tuvieron parálisis del sueño. En un estudio realizado en 1999 por Cheney Ruffler y Newby Clark, definieron 3 grupos de alucinaciones cuando sucede la parálisis del sueño: intrusión, incubo y experiencias corporales inusuales. La intrusión ocurre cuando se puede ver a una persona o presencia en la habitación. Esto es a causa de una hipervigilancia del cerebro mismo, porque una parte de este que se encarga de las emociones, la amígdala, está a toda máquina. En nuestro estado de vigilia, cuando el cerebro percibe un peligro, se activa la amígdala, y luego otras partes del cerebro dan veracidad a esta sensación. Al encontrarse en la fase REM, el cerebro no puede comprobar si el miedo es real o no, lo que conlleva a tener síntomas de opresión que duran algunos minutos o segundos. En la fase REM, parte de la garganta se contrae, impidiendo que el oxígeno circule hasta el cerebro. Aunque ocurre sin que nos damos cuenta y es algo natural y no agresivo, una persona que sufre de parálisis del sueño sí está consciente de esto, por lo que al luchar para tomar el control de la respiración, genera estrés y ansiedad. En las experiencias corporales inusuales se sienten movimientos alrededor de uno, se tiene la sensación de flotar o de un frío repentino. Dichos síntomas son causados por algunas estructuras cerebrales asociadas al control del sueño. En la fase REM están activas como si se estuviera despierto, por lo que la víctima de una parálisis del sueño es consciente de que no puede moverse. El cerebro intenta corregirlo y es por eso que uno no puede moverse de la cama. Aparece periódicamente en pacientes con mucha ansiedad, lo cual puede derivar en trastornos bipolares, depresión o estrés postraumático. Dicen los investigadores, la aparición de lo siniestro o lo malévolo. Bueno, todas estas sensaciones también nos hace pensar en alucinaciones, en situaciones paranoides, donde está esta vivencia de que alguien a nuestro alrededor está presente. Una de las consecuencias notorias cuando no se trabaja en lo que se llama psicohigiene o higiene del sueño, tiene que ver además también con una desconexión entre cerebro y cuerpo. Es que aparecen las diferentes disociaciones que, bueno, además de generar irritabilidad, por ejemplo, extrema susceptibilidad y fricciones tanto en lo familiar como en los grupos, o tanto en la familia interna como en las familias extensas, genera un cuadro, un cierto desasosiego quizás, o anomia, que vendría a traducirse en una especie de pérdida de expectativas. Elijo pensar en un autor que se llama Zygmunt Bauman, el cual habla de la sociedad en tiempos líquidos, o modernidad líquida, o tiempos de liquidez, donde este autor creo que grafica o ilustra de manera interesantísima acerca de cómo van aconteciendo los hechos en la sociedad, con bastante volatilidad, fluidez, y siempre pensando en la brevedad de la vida, es decir, todo se hace con tal inmediatez, donde la metáfora de este autor es pensar en lo sólido en contraposición a lo líquido, es decir, cómo lo líquido se desvanece como agua entre las manos y lo sólido genera demasiada ansiedad, para lo cual las personas generan altísimos niveles de nerviosidad, la llamada nerviosidad moderna.